un libro muy importante y que nos ha gustado muchísimo editar. Fue un proceso editorial encantador, muy emotivo, que hemos disfrutado mucho, y creemos que el libro tiene una gran importancia por el tema que toca, ¿no? En primer lugar vamos a escuchar a Eugenia, si les parece bien, y después a Camilo, sí, y luego Tania pues nos dará más palabras. Muchas gracias, de verdad. A ver si funciona, no, está perdido. Listo. ¿Sí? Bueno, quiero agradecer, ¿no?, la invitación para presentar el libro de Tania, ¿no? Agradecer a Juan y a la librería, ¿no?, a la editorial para presentar este libro, que la verdad que me ha gustado mucho leer, ¿no?, y que creo que es un placer presentar. Escribí unas cuantas líneas, se las voy a medio leer, medio contar, ¿no? En las décadas de 1960, 1970 y 1980, América Latina sufrió, como todos sabemos, un periodo de graves violaciones a los derechos humanos. Guerras civiles, dictaduras cívico-militares, regímenes autoritarios. El resultado en muertes, desapariciones, encarcelados y exiliados aún se desconoce. Pero seguramente cada rubro supera las decenas de miles para el conjunto de la región. Para el caso salvadoreño, la Comisión de Verdad instituida tras el fin del conflicto armado refirió 13.500 casos de violaciones de derechos humanos, todos mezclados, ¿no? Aunque me parece que no tome en cuenta, por ejemplo, el exilio, ¿no?, que seguramente ampliaría ese universo. Los estados nacionales lucharon en contra de movimientos sociales, opositores políticos y movimientos armados, con el fin de establecer medidas económicas cada vez más liberales y para poder continuar estableciendo y aplicando las directivas llegadas desde el Fondo Monetario Internacional y otros organismos internacionales. Si bien ya se conocen distintos aspectos de lo ocurrido, queda mucho por saber sobre la implementación de terrorismos de Estado en cada país, así como de las consecuencias políticas y sociales de este periodo. Vale la pena destacar, ¿no?, en ese sentido, la construcción de un campo historiográfico que toma el tiempo presente como su objeto. En los últimos 15 años, en América Latina se ha ido conformando una vertiente de la historia conocida como historia reciente o historia del presente. Aunque se trata, en cierto sentido, de dos campos, han compartido el estudio de la violencia política de las últimas décadas en la región. El terrorismo de Estado se ha transformado en un objeto central en el estudio de la memoria y la historia del presente en América Latina, con todas sus secuelas de dolor y de trauma. El campo de la historia reciente es gigantesco en Argentina, aunque en ocasiones sus miembros señalan que no es así, ¿no? Los argentinos dicen, no, pero somos bien poquitos, esto no es suficiente, ¿no? Grande en Uruguay y en Chile, ¿no? La historia del presente florece y crece en Brasil, aunque no tiene a la violencia política como su único centro. Y como hemos visto en los últimos 5 años, quizá un poco más, en México se hace cada vez más presente también en diversas instituciones. Sin embargo, ese crecimiento no es similar para la región centroamericana. Sumida en una época de guerras y dictaduras, el horror conocido en América Central aún sigue siendo en cierta medida desconocido. Por ello, es de celebrar el trabajo de Tania Ocampo sobre el fenómeno de la desaparición forzada de infantes en El Salvador. En el informe de la locura a la esperanza de la Comisión de Verdad, no se dio cuenta, como Tania lo señala, de las violaciones a los derechos humanos de los niños en El Salvador. Aunque los padres y familiares dieron su testimonio frente a la comisión, no fueron tomados en cuenta en el informe final. Dentro de las víctimas, los niños eran nuevamente revictimizados. Desde que leí por primera vez el libro de Tania, quedé impactado, y ello por dos motivos muy diferentes. Primero, por la amplitud del fenómeno de agresión en contra de los menores de edad a través de la desaparición forzada. No sé si soy yo la que está acercándome demasiado, Alejandro, ¿no?
Primero, por la amplitud del fenómeno de agresión en contra de los menores de edad a través de la desaparición forzada, ¿no? Un tema que hasta ese momento en realidad yo desconocía bastante. El libro discurre por caminos que a veces preferiríamos ignorar, como lo hizo la Comisión de Verdad en El Salvador. La tristeza y el enojo acompañaron mi lectura al conocer casos extremadamente graves de violencia. Sin embargo, el libro de Tania no pretende que solo nos quedemos impactados emocionalmente. Y en ese sentido, el otro aspecto que me impactó es la seriedad, la rigurosidad y la claridad de la investigación de Tania. Hace años, los académicos pensábamos que nuestra obligación era estudiar la realidad. Hoy sabemos que la estudiamos también para transformarla. La investigación de Tania es clara en ese sentido, ¿no? Se trata también de crear archivos y se trata también de acompañar a las organizaciones que están buscando a los niños. El estudio de Tania permite afirmar que, a diferencia de Argentina, donde los niños fueron un botín de guerra, en El Salvador, y la cito, los niños y las niñas fueron utilizados como medios y no como fines. Su trabajo demuestra que no hubo un único patrón de sustracción de los menores. Lo mismo ocurrió con su destino. Algunos permanecieron en orfanatos, otros fueron adoptados por familias en el país y otros enviados a adopción al extranjero. Las cifras de menores desaparecidos no son definitivas. Sabemos que en general las cifras de la represión nunca son definitivas. Pero la última en conocerse en El Salvador es de 888 niños separados de sus familias. Bastante más que de los que se conocen hasta hoy en Argentina, que es probablemente el país que más conocemos por haber tenido niños desaparecidos. En el caso de El Salvador, fueron sobre todo del entorno rural, aunque también hubo en el urbano. Muchas de las desapariciones ocurrieron de manera masiva y no selectiva, como cuando se trataba de opositores pertenecientes a organizaciones políticas. Muchos de esos niños, víctimas de la violencia, fueron secuestrados en las grandes operaciones masivas de masacres en los territorios rurales. De los 888 infantes reportados a la Organización Pro Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos, se ha determinado el destino de 370. 49 están fallecidos, 93 han sido ubicados y 228 han podido reencontrarse con sus familias biológicas. El libro Voces sobre la desaparición forzada de infantes durante la guerra en El Salvador está dividido en 3 grandes apartados. El primero es como una introducción, ¿no?, del contexto histórico, político, social de la guerra en El Salvador. Pero creo que son los 2 últimos los que dan realmente cuenta de la investigación de Tania. En el segundo se aborda la narración de los hechos que desembocaron en la desaparición forzada de los niños, es decir, el recuento de las incursiones militares y las masacres y desapariciones de los infantes. Es duro de leer. Lugares como El Mozote, Chalatenango, la Aguila de Mayo, San Vicente, El Calabozo, desfilan bajo nuestros ojos describiendo el horror. Es el dónde y cómo ocurrieron las desapariciones. Hace unos meses pude asistir a El Salvador. Me impactó el lugar que tiene hoy la memoria en ese país, no solo a nivel académico y político. Su relevancia se observa también en el campo turístico. Uno llega y en los hoteles te ofrecen rutas turísticas a través de la zona del conflicto armado. Es en el tercer apartado del libro, donde Tania analiza el destino de los niños. Un destino trágico la mayor parte de las veces, pero con algunos finales felices que llenan de esperanza a las familias. Los niños localizados lo fueron en El Salvador, mayoritariamente 157, pero también en Estados Unidos, en Italia, en Francia y Honduras, y en otros países, pero con menos casos. Las historias de verdad son desgarradoras. En la mayoría de los países que han conocido la violencia política o criminal, como hoy el caso de México, los desaparecidos se han configurado como el centro del debate público, el tema que debe ser resuelto, ¿no? Y de eso sabe muchísimo Camilo, ¿no? ¿Por qué el debate público se centra en ciertos derechos humanos según el momento? ¿Cómo es que un mismo tema puede ser alternativamente olvidado y retomado en diferentes periodos de la memoria sobre el pasado reciente? Y ahí quisiera reflexionar solamente, ¿no?, un poco también tomando como pretexto tu libro, ¿no?, el por qué los desaparecidos se convierten o se han convertido como en el eje que aglutina la represión y la violencia del terrorismo de Estado
en América Latina. Creo que en primer lugar es porque la desaparición forzada es un tema del presente. Se trata de un crimen que se sigue cometiendo mientras no se resuelve. Si hay un solo desaparecido, significa que no se conoce su destino. Por ende, el crimen continúa. Y en ese sentido, es muy importante la influencia de la jurisdicción internacional, ya que las diferentes legislaciones internacionales reconocen justamente a la desaparición forzada como un delito imprescriptible de lesa humanidad, cuyo daño perdura en tanto el destino de la víctima o el lugar donde se encuentra no hayan sido determinados. Y ahí, por ejemplo, en el libro de Tania hay fotos muy impactantes del reencuentro, de los otrora niños, hoy adultos, con sus familiares. Es cuando uno puede ver que de alguna manera el tejido social, por lo menos en algunos casos, se recompone. La desaparición es, pues, un delito permanente. Ha dejado de ser algo del pasado para convertirse en un presente continuo. Para los familiares, la desaparición de sus prójimos es un delito en curso. A estos dos aspectos se suma el terror asociado a la desaparición forzada, que se concretó desde la época de las guerras y dictaduras en América Latina y que tuvo como consecuencia no solo amedrentar y asustar a los directamente concernidos, los desaparecidos y sus familiares, sino en muchos países a toda la población de la región, puesto que el acontecimiento era conocido por una parte de la sociedad y manejado como algo de lo que se tenía que estar avergonzado. Tendríamos que discutir si para México fue el mismo caso, por ejemplo. Creo que es algo, ¿no?, que Sigmund Freud nombró como lo impensable del horror, lo ominoso, algo que va más allá de nuestra capacidad de entendimiento, algo que genera un terror inimaginable en ciertas medidas, ¿no? Es decir, lo que ocurre no ocurre solo con esas personas, sino con la sociedad entera. Creo que además, como si todo eso no fuera suficiente, está la cuestión del duelo presente. Frente a muertes extremadamente violentas, ¿realmente se puede metabolizar o pensar lo que ocurrió? Es quizá un duelo imposible de hacer, una memoria con puntos suspensivos. Se puede hablar de algunos acontecimientos, las guerras, las dictaduras, los vuelos de la muerte, los operativos de desaparición narrados por Tania para el caso de los niños en El Salvador. Pero si realmente pensamos en lo que les ocurrió en carne propia, uno puede ser llevado por una espiral de locura. Por ello, cualquiera prefiere quedarse en la superficie, narrar, pero con puntos suspensivos, ¿no? Tania sobrepasa eso y justamente nos da el horror de lo que significan las desapariciones, particularmente de niños. Y quiero decir algo que uno nunca debería decir respecto a un libro, pero que es importante decir, ¿no? Está muy bien escrito, ¿no? En realidad, esto que debería de ser una evidencia siempre, exacto, no lo es, desafortunadamente. Por ello, ¿no?, se agradece la escritura de Tania, que es ágil y hasta donde se puede amena, porque, ¿no?, es un tema doloroso. Y bueno, voy a aprovechar también para hacer el comercial, ¿no? Algo que sí debe mencionarse en una presentación. Compren el libro, de verdad, no se van a arrepentir. Es un libro que uno tiene que tener en su biblioteca, ¿no? Como comencé diciendo, ¿no?, las décadas de 1960 a 1980 o 1990, dependiendo del país, América Latina sufrió graves violaciones a los derechos humanos. Si mucho se ha avanzado en su estudio en los últimos años, ¿no?, y para el caso mexicano, los trabajos recientes como el de Camilo Vicente, pues nos permiten conocer mejor el fenómeno de la desaparición forzada de adultos. Sin embargo, desconozco que exista un emprendimiento como el de Tania Ocampo para nuestro país, ¿no? No hay todavía trabajos y tenemos un tema pendiente con los niños desaparecidos en este país, ¿no? Nunca se menciona, o poco. Hoy que México vive una grave crisis humanitaria, los libros como el de Tania Ocampo son necesarios y bienvenidos para pensar el Estado de Derecho, la violencia política, la organización de familiares y víctimas de la violencia y, en fin,
las formas de resolver y detener las terribles violaciones de derechos humanos en el país. Muchas gracias. Voy a tratar de ser breve, pero no sé si será. Yo también voy a ser breve. Bueno, qué bueno que ya Eugenia dio todo un panorama global del libro, así ya me centro en algunos temas. En primer lugar, a nivel personal, el libro me trajo muchos recuerdos. Yo soy del sur de México, de Oaxaca, del Istmo, y durante las décadas de los 70s y 80s fue una región, como Chiapas también, que tuvo mucho contacto con el conflicto centroamericano. Y cuando yo era niño, en la zona donde yo vivía, que también estaba viviendo un conflicto político muy importante, era muy constante la presencia de personas salvadoreñas pertenecientes al FMLN, que llegaban al Istmo, a mi pueblo, a compartir experiencia de lucha, etcétera, etcétera, ¿no? Y de lo que me acuerdo mucho, pero además es algo que tengo muy grabado, es que entre las cosas que llevaban, libros, etcétera, llevaron un documental de Radio Venceremos que se llama El Salvador, 8 años de guerra, tiempo de victoria, ¿no? Es un documental que salió en el 88, 89 me parece, narrando justamente el conflicto, y es un documental terrible, ¿no? Yo no sé ni por qué me permitieron verlo cuando yo tenía como 10, 11 años. Es un documental terrible, lo volví a ver, está en YouTube, búsquenlo, vale la pena. El Salvador, 8 años de guerra, tiempo de victoria, y aparecen las videograbaciones de varias de las masacres que narra Tania aquí en su libro, ¿no? Y con los cadáveres ahí dispuestos. No sé cómo tuvieron el valor de hacer ese documental. Claro, es un contexto de guerra en el que se da este documental, pero leer el libro de Tania otra vez me trajo esas voces centroamericanas que llegaban a casa de tanto en tanto, ¿no? Con historias terribles, y como Tania posiciona muy bien al final del libro, pero también con historias de mucha esperanza, que de pronto eso olvidamos cuando los que nos dedicamos a hacer estudios de violencia, muchas veces olvidamos que la violencia ejercida, ¿no?, en nuestros países, en nuestras regiones, tiene un objetivo para estos casos que estudiamos muy claro, que era el de terminar con experiencias mayoritariamente democráticas, ¿no?, populares, y que el costo de la violencia no es solo un costo humanitario en términos del número de víctimas, ¿no?, sino es un costo social muy alto que tiene que ver con el cierre de experiencias de transformación social, ¿no? Y ahora, además de que está muy presente la memoria de El Salvador, pues los niveles de violencia en El Salvador también están vinculados a eso, ¿no? La victoria, la victoria de la guerra, pues por parte de un lado, de uno de los bandos en el conflicto, significó no solo la derrota del otro bando, sino significó toda la desestructuración social de un proyecto que se estaba construyendo. No sabemos si iba a ser bueno o mal, pero que se estaba construyendo, y en la desesperanza de una población, ¿no? Porque al final del día lo que se arranca con estos ejercicios de violencia es justo la esperanza de transformación social. Entonces, ¿qué es lo único que queda? Pues ¿no? Decía Castoriadis que estos flujos profundos de la realidad social se expresan o como revolución o como enfermedad, como enfermedad. Entonces, yo creo que lo que vemos en gran parte de nuestros países es eso. Pero bueno, además de esto que me trajo el libro de Tania, creo que la contribución de Tania está dada en dos niveles. Uno es ya en los aportes de conocimiento que hace, que ya explicó muy bien Eugenia,
pero otro también nos pone debates metodológicos no explícitos, pero que están muy claros, ¿no? Cómo abordar este tipo de fenómenos sociales y cómo estudiarlos. Uno muy claro que está explícito, que además tiene un apartado, que es el uso del testimonio y del archivo, ¿no? Y cómo estas investigaciones al mismo tiempo conforman archivos, ¿no? Que ese es, me parece un tema que no debemos olvidar, pero quisiera centrarme en dos grandes aspectos del texto. Bueno, en realidad es uno, que es la desaparición forzada, o la desaparición como el fenómeno que estudia, y la naturaleza del conflicto que le da realidad a esa desaparición. Que me parece que en un texto o en cualquier investigación histórica, este tipo de diferenciaciones tendrían que estar presentes, como en el texto de Tania. Es decir, la desaparición no es igual en todas partes. No estamos hablando del mismo fenómeno histórico, aunque estemos hablando de una misma categoría jurídica o de una misma categoría en cuanto a técnica de violencia, pero no conforma siempre el mismo fenómeno histórico, ¿no? Me parece que habría que pensar, incluso para el contexto actual mexicano, nos sirve mucho este ejercicio, porque y Tania lo pone así en el libro, ¿no? Tania hace un análisis de las desapariciones de infantes en el contexto de guerra y en el contexto de el ejercicio de una técnica particular de la guerra, que es la masacre. No las desapariciones en contextos autoritarios, que eso es muy interesante. Tania lo que hace es decir, a ver, hasta tal punto se había desarrollado un proceso autoritario en El Salvador, ¿no? Después comienza la guerra. Este cambio histórico es fundamental para entender las formas en que se expresan las formas en que se expresan las desapariciones, porque no necesariamente las desapariciones en el proceso autoritario se llevaron a cabo ni con los mismos objetivos, ni con la misma forma, el mismo despliegue de violencia que en el contexto de guerra. El contexto de guerra permitió el ejercicio de la masacre, que antes del contexto de guerra, en el proceso autoritario, era minoritario. Existía el asesinato político, la desaparición forzada, clandestina, pero en el contexto de guerra existe la masacre, que es pública, que no es un ejercicio clandestino, y por lo tanto las desapariciones que se llevan a cabo en el contexto de las masacres, como es lo que nos narra Tania en su texto, no son desapariciones clandestinas. El instrumento, ¿no? Es decir, el contexto de la masacre permite este ejercicio de violencia público, este ejercicio masivo de violencia, que no está presente en el contexto autoritario. Entonces, esto ya metodológicamente nos pone frente a distinciones fundamentales para la comprensión, ¿no? de los distintos ejercicios de la violencia. Pensando esto que nos propone Tania como ejercicio metodológico para el caso mexicano, pues tendríamos que justo pensar incluso siendo desapariciones forzadas, si estamos en un contexto de guerra o de prácticas de guerra, incluso las desapariciones forzadas que se desarrollan en ese contexto son cualitativamente distintas a las desapariciones forzadas en contextos autoritarios como en los años 70, 80. Y pensar esto también ¿por qué pensar estas diferencias? No solamente son eruditos académicos, ¿no? Sí, tiene que ver también con la forma en que resolvemos estos ejercicios de violencia. No es lo mismo salir de un contexto, estar en un contexto post-autoritario, que en un contexto de post-conflicto. Hay un investigador de origen griego que está en Inglaterra, Joseph Cobras,
que hace justamente una distinción y dice, ¿por qué hace todo un análisis sobre las desapariciones y las formas, los mecanismos de justicia transicional en una docena de países alrededor del mundo? Y lo que dice es curioso, pero resulta más fácil instalar mecanismos de justicia transicional en un contexto de post-conflicto que en un contexto post-autoritario. Y da una serie de explicaciones, ¿no? Entonces, justo entender la naturaleza del conflicto que da sentido a un ejercicio particular de la violencia, como el caso de las desapariciones, resulta fundamental también para entender qué tipo de mecanismos podemos echar a andar para el ejercicio de justicia, memoria, reparación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que metodológicamente ese ya es un gran aporte del libro. Perdón si no, pero ya narró Eugenia el libro, entonces ahora yo me meto al debate, ¿no? del libro. Hay un filósofo alemán, Wolfgang Sophky, que escribe mucho sobre el tema de violencia, y me pareció muy pertinente justo traer el análisis que él hace sobre la masacre en general, ¿no? Y dice Sophky, el deseo de hace un análisis sobre la actitud que tienen los perpetradores en la masacre, ¿no? Y dice, el deseo de traspasar todo límite de soberanía encuentra plena satisfacción en la masacre. No necesitan esconderse tras el muro protector del secreto ni ceñirse al orden de un ritual. Pueden realizar sus actos a la vista de todo el mundo. La masacre es una acción pública que escapa al control de la sociedad y la moral social. Incluso para quien satisfacer sus inclinaciones prefiere la semioscuridad de una trastienda, nada tiene que temer a sus compañeros. Mientras que la tortura es clandestina, las atrocidades de la masacre se cometen a la vista de todo el mundo. Y un poco eso es lo que cuenta también Tania en el texto, al describir la masacre, y cómo en la masacre, sin ningún tipo de orden ni de orden ritual, se ejerce la desaparición de los infantes, ¿no? Es más, se comete la masacre y después, se nos olvidaron, regresamos por los niños, ¿no? Sin ningún pudor, como sucede en el ejercicio de la desaparición forzada en contextos de estados autoritarios, donde es un mecanismo, es una técnica fundamentalmente regida por su clandestinidad, ¿no? Entonces, eso me parece. Y el otro punto que quisiera tocar de lo que propone Tania, y que también nos da a pensar en términos metodológicos, es el ejercicio de las desapariciones más allá del eje ideológico político, que en eso tiene que ver cuando Tania precisa de forma muy elaborada, pero además muy concreta, las distintas formas y resultados de la desaparición de infantes, ¿no? Que hace una catalogación en 4 distintas formas en que se ejerció. Y en un par de ellas está muy claro que son desapariciones que no se encuentran dentro del eje ideológico político, ni siquiera dentro del eje del combate de guerra, ¿no? De eliminar al combatiente, de nulificar al combatiente, sino es un puro acto mercantil. Es decir, es un instrumento para una acción mercantil, que es la ganancia a través del negocio de la adopción de infantes. Que además eso también, ahora que me acuerdo, como en mi pueblo se veía Univisión, ¿por qué? ¿Quién sabe? Canal 5 no se veía, pero Univisión sí se veía. Y en esa década, en principios de los 80s y mediados de los 80s, la cantidad de anuncios que tenía Univisión sobre adopción de niños en todo el mundo, pero particularmente en Guatemala y El Salvador, era jamás me había puesto a pensar en eso hasta que leí el libro y dije, claro, estos miserables, ¿no? Bueno, entonces este análisis que hace Tania nos está justo señalando
también como un camino de investigación el ejercicio de la desaparición más allá de su eje ideológico político, aunque se esté dando en un contexto de guerra, ¿no? Y eso tiene otra deriva metodológica también, otra deriva de la reflexión en términos de la desaparición, que pensarlo dentro del eje ideológico político no necesariamente significa pensarlo como desapariciones no políticas, porque también tienen, a pesar de que no están dentro del eje ideológico político, también tienen o tuvieron como resultado una reconfiguración de espacios comunitarios políticos, es decir, la violencia reconfigura políticamente. Decía Lukács que reflexiona sobre el Capital, que la violencia es una potencia económica, abre mercados, ¿no? Derriba competidores, etcétera, pero también es una potencia política, porque la violencia también establece nuevas articulaciones políticas. Y entonces observar los mecanismos específicos de la violencia, como hace Tania, es decir, en este caso la desaparición de infantes, que podría aparentar decir, bueno, pues es que es tan pequeñito, ¿no? ¿Por qué no hace una historia general de la desaparición, ¿no? Pero sin duda observar con esa minuciosidad la técnica, en cómo se aplica la técnica, nos permite justo también reflexionar en qué medida este tipo de violencia es una potencia política, aunque ya no se enmarque estrictamente en un eje ideológico político, sino que reconfigura comunidades políticas también y formas de actuar. Y en ese sentido, vuelvo a traer este ejemplo para el análisis del caso mexicano. Cuando decimos que los más de 40,000 desaparecidos no son desaparecidos en condiciones políticas, yo diría, tendremos que mirar más cerca a esos 40,000, ¿no? O sea, tendremos que hacer un foco mucho más preciso y ver si efectivamente no tienen un objetivo político, aunque no se encuentren dentro de este eje, ¿no? Como las desapariciones forzadas las desapariciones forzadas clásicas, por decirlo de alguna manera. Entonces yo creo que además de la información vasta que aporta Tania sobre el fenómeno de la desaparición de infantes en México, que como dice Eugenia en México, en El Salvador, que como dice Eugenia en México es todavía, bueno, no, ni siquiera es un tema, ¿no? Está ahí, porque pensamos que fue mucho menor o casi inexistente, pero en realidad como ni siquiera no tenemos datos, no podemos decir, ¿no? Además de esa información que aporta, yo creo que es un excelente texto que nos pone en debates metodológicos sobre el estudio del fenómeno de la desaparición forzada en América Latina. Entonces yo creo que vale la pena comprarlo, vale la pena discutir con el texto y bueno, comenzar a pedirle a Tania más, ¿no? Yo tengo varias peticiones, por ejemplo, un estudio comparativo sobre el ejercicio de desaparición en masacres y el ejercicio de desaparición en el contexto de guerra, pero no en un contexto de masacre. Que ella dice, yo no voy a tocar, hubo, particularmente en San Salvador, ¿no? Pero yo no lo voy a tocar, pero estaría bueno que nos contara ahora cómo fue eso, ¿no? Y ver qué sale de ahí, y otras peticiones que la haré ya en privado. Gracias. Pues yo voy a ser breve. En realidad quiero agradecer muchísimo que estén aquí, que Eugenia y Camilo hayan leído el texto y que hayan comentado lo que comentaron, porque ha sido muy estimulante para mí y me deja también pensando en un montón de cosas, y hasta tomé algunas notas. Y también querría extender ese agradecimiento a lo que significó que ese trabajo de tesis de maestría ahora sea un libro,
Y pues claro que en primer lugar, en primerísimo, tengo que agradecer a la gente en El Salvador, a ProBúsqueda, a las familias de niñas y niños desaparecidos que me confiaron sus testimonios, que me acogieron en sus espacios, que pues eso, ¿no? O sea, el compartirme sus testimonios fue compartirme su vida, su dolor, su esperanza, y creo que eso es muy importante decirlo. A la doctora Mónica Toussaint, que fue la que guió, bueno, fue mi tutora durante ese proceso, y por otro lado también a la doctora Clara Ramírez, que fue la que tuvo la idea de convertir ese texto en un libro, y pues aquí está, y todo esto también para evidenciar que aunque mi nombre es el que está ahí, pues es un proceso colectivo, que todo o mucho de lo que hacemos es colectivo, y eso hay que decirlo, o sea, no fui solo yo, y que este libro está formado por la suma de muchísimos esfuerzos y, en fin, ¿no? Y eso hay que, insisto, decirlo. Yo solo quisiera compartirles un poco de mi experiencia cuando hice esa investigación, y porque, digo, es el primer libro, espero que sea el primero de algunos otros. Y quiero mucho esta investigación porque fue la primera vez que me pude acercar al paisito, por lo menos desde esta perspectiva de mirar, de investigar, de tratar de entender una historia que me parecía importante, ¿no? Y quiero compartirles que el estar ahí me brindó una dimensión también distinta del horror. Me brindó una dimensión distinta de eso que yo estaba tratando de entender, que es la violencia, las prácticas de la violencia, ese horror que aniquila, ese horror que pretende, justo como se ha mencionado acá, ¿no? O sea, no solamente terminar con vidas concretas, sino con posibilidades de esperanza, de organización política y demás, ¿no? Y el estar allá me permitió entender que en aquel momento era solo una intuición, pero poco a poco se fue convirtiendo en una certeza, y ahora yo ya no puedo dejar de mencionar lo que tiene que ver con lo que también mencionó Camilo respecto de que a veces la violencia es muy espectacular, en el peor de los sentidos, y nos quedamos en el hecho de violencia. Y hablamos y contamos y podemos decir cómo fue el horror y entrar a detalles, y nos quedamos ahí. Y eso puede ser hasta cierto punto peligroso porque, bueno, es ambivalente en realidad, porque por un lado, por supuesto que es importante y es necesario dar cuenta de esos hechos de violencia, porque generalmente quien los perpetra pretende que esto esté invisibilizado, pretende dejar atrás el pasado, en fin, todas esas frases que últimamente escuchamos aquí y en otros lugares, ¿no? Pero por otro lado también puede desmovilizar, puede paralizar, por eso que también Eugenia comentó que significa el horror, ¿no? Es decir, aunque no nos toque, pues aterroriza plantearte siquiera la posibilidad de que te puede pasar algo muy feo a ti o a alguien a quien amas, a tus seres queridos, ¿no? Y entonces eso que les comento que era una intuición y que ahora es una certeza, tiene que ver con que, recuerda que cuando fui me decían que me cuidara mucho, ¿no? O sea, porque las maras y te van a matar y no sé qué, y pues sí, El Salvador es un país muy complejo, El Salvador es un país complicado, pero El Salvador funciona, ¿no? Y no funciona por inercias extrañas y por magia o por lo que sea, ¿no? Funciona porque detrás de la violencia hay un montón de otras cosas que están pasando. Y retomo esto, ¿no? Es decir, a pesar de que la violencia es espectacular, no hay que quedarnos ahí. Hay que mirar que esa violencia sí produce miedo, sí produce dolor, pero también, y que conste que no estoy diciendo que gracias a la violencia, pero también la gente empieza a sociabilizar de otra manera, empieza a construir otro tipo de relaciones para ponerle un alto a esa violencia. Y en El Salvador yo me di cuenta en carne propia de ello, no solamente en el presente, sino abordando ese estudio de ese pasado reciente, porque esos son estas familias, ¿no? Esos son esas mamás y esos papás que están buscando a sus hijos y a sus hijas desaparecidas, porque los buscan porque los aman. Y entonces es muy interesante y muy importante para mí pensar en la dimensión política de la esperanza y del amor, ¿no? Y en esa dimensión política que necesariamente nos tiene que hacer tratar, por lo menos intentar ponerle un alto a la violencia allá y acá, ¿no? También. Y justo eso, ¿no? O sea, tratar de entender esos fenómenos para ver cómo hacemos.
para ver qué podemos hacer por nosotros, con nosotros, entre todas, entre todos, ¿no? Entonces, pues, antes, solo quería decir esto, pero antes de terminar quería, como parte de esta convicción, leer, porque ayer lo estaban dando por muerto, pero pues no ha muerto, Ernesto Cardenal. Y pues él es otro sujeto, un personajazo, un señorón muy importante en la historia centroamericana, ¿no? Y que me parece que lo que les quiero leer tiene que ver con esta convicción, ¿no? De que aunque esté muy lejos, aunque no conozcamos a las personas, todo esto que pasa pues no tendría por qué sernos ajenos, ¿no? Porque pues, somos seres humanos, somos parte de una colectividad y también entre nosotras podemos tratar de organizarnos de manera distinta para parar eso, esa violencia, esa fuerza devoradora de la guerra, de la violencia social, en fin, ¿no? Entonces yo solo quiero terminar mi intervención reiterando mi profundo agradecimiento porque estén aquí, además estoy muy emocionada, y agradeciéndole nuevamente a Camilo, a Eugenia, a Juan también por todo este proceso que fue muy emotivo también, como él mismo comentó. Y termino con este fragmento del Cántico General, que dice así: morimos para que nazcan más, para los otros. Los astros mueren para dar origen al nacimiento de otros astros. Estrellas nacen de estrellas y debemos nuestra existencia corporal a eventos ocurridos hace billones de años, en estrellas que vivieron y murieron, mucho antes que el sistema solar comenzara. Y volvemos a ser gas de estrellas otra vez. Hidrógeno seré, pero hidrógeno enamorado. Gracias.